La historia de la Fórmula 1 se construye sobre momentos en los que los pilotos van más allá de sus límites. Estos adelantamientos representan las jugadas más audaces del deporte, desde pasadas a alta velocidad en Eau Rouge hasta duelos de frenado tardío en curvas cerradas. Cada maniobra muestra la mezcla perfecta de sincronización, habilidad y nervio puro. Sebastian Vettel estuvo en su mejor momento en España 2017. Realizó un increíble doble amague sobre Valtteri Bottas en la curva 1. Vettel estuvo atrapado detrás de Bottas durante un par de vueltas después de su primera parada en boxes, pero no estaba dispuesto a sentarse y esperar. Vettel fingió ir por dentro, luego por fuera, antes de lanzarse por el interior en el último segundo. Sus ruedas estaban prácticamente besando el césped mientras pasaba apretadamente por delante de Bottas. Fue una maniobra realmente audaz. And Sebastian Vettel goes onto the grass this time. Sebastian Vettel on the inside does manage to get past Valtteri Bottas. Esa es la clase de conducción precisa que le ganó a Vettel 4 campeonatos del mundo. Vio su oportunidad y la aprovechó, sin dudarlo. Parecía que Vettel se encaminaba a la victoria, pero Lewis Hamilton y Mercedes tenían otras ideas. La primera vuelta de Ayrton Senna en el Gran Premio de Europa de 1993 fue legendaria. Estaba lloviendo a cántaros en Donington Park, pero eso no afectó a Senna en lo más mínimo. Comenzó cuarto en la parrilla, pero al final de esa primera vuelta ya lideraba la carrera. Senna se abrió paso entre Schumacher, Wendlinger, Hill y Prost, como si estuvieran parados. Las condiciones eran traicioneras, pero Senna lo hizo ver fácil. Estaba en otro nivel ese día. Esa primera vuelta marcó el tono para el resto de la carrera. Senna continuó hasta adelantar a todo el campo hasta el segundo lugar. Fue una lección magistral de conducción en condiciones de lluvia del maestro de la lluvia. Memories of the great Ayrton Senna, April 11th, 1993. Anyone who loves Formula 1 will never forget that day. Fernando Alonso y Lewis Hamilton hicieron retroceder el tiempo en Bahrein. Los viejos rivales compitieron rueda a rueda como si fuera 2007 de nuevo. Alonso, en su Aston Martin, estaba constantemente detrás del Mercedes de Hamilton. Lewis defendió con firmeza, colocando su coche perfectamente para mantener a Fernando a raya. Pero Alonso no se rendía, con su Aston Martin mostrándose increíblemente rápido. Acosó a Hamilton y luego atacó. Fernando realizó una maniobra impresionante, metiéndose por el interior en la lenta curva 10 y adelantando a Lewis. Los dos campeones estuvieron a centímetros de tocarse, pero Alonso logró mantener la posición. El adelantamiento demostró que Alonso, a los 41 años, no ha perdido ni su velocidad ni su espíritu de lucha. El veterano todavía tiene muchos trucos bajo la manga. Oscar Piastri y Charles Leclerc ofrecieron un verdadero espectáculo en Bakú. Los dos jóvenes talentos estaban en una liga propia, intercambiando vueltas rápidas y compitiendo rueda a rueda. Leclerc tenía la ventaja al principio, pero Piastri no se iba a rendir sin luchar. El australiano acosó a Leclerc incansablemente, buscando cualquier oportunidad para atacar. Y vaya que atacó. Poco después de las paradas en boxes, Piastri lanzó su McLaren por el interior del Ferrari de Leclerc en la curva 1. Fue una maniobra audaz y emocionante que demostró la velocidad pura y la habilidad en carrera de Piastri. This is close. Closing up to the back of Charles Leclerc for the lead of this race. Piastri down the inside, late on the brakes, makes the... Desde ahí, Oscar tuvo que defenderse de Charles vuelta tras vuelta emocionante. Leclerc intentó todo, pero Piastri mantuvo la calma para reclamar una victoria sensacional. Fue entonces cuando mostró al mundo que este chico es de verdad. Sergio Pérez pudo haber tenido un fin de semana difícil en Las Vegas, pero aún así logró realizar el adelantamiento de la carrera, comenzando bastante atrás. En el 16º lugar, Checo tenía un gran desafío por delante, pero el mexicano no iba a permitir que eso le impidiera dar un espectáculo. El mejor momento de Pérez llegó cuando alcanzó a Gasly y Albon peleando delante de él. En una maniobra impresionante, adelantó a ambos en una sola curva. Checo lanzó su Red Bull por el interior, encontrando agarre donde no parecía haberlo. Con un coche a cada lado, navegó la curva apretada y salió adelante. Perez trying to go past two of them in one corner and doing so. Fue un momento mágico de conducción que puso al público de pie, incluso en un día difícil. Pérez demostró que aún conserva ese espíritu indomable de corredor. Michael Schumacher no estaba dispuesto a terminar su legendaria carrera sin un último brillo.
Aunque el título estaba fuera de su alcance, estaba decidido a dar un espectáculo en Brasil. Schumacher persiguió a Kimi Räikkönen, el hombre que lo reemplazaría en Ferrari en 2007. Räikkönen claramente no tenía la intención de facilitarle las cosas al campeón que se retiraba. Cerró firmemente la puerta cuando Michael intentó pasar, pero Schumacher no se dejó disuadir. En la vuelta siguiente, lanzó su Ferrari por el interior del McLaren de Räikkönen en un espacio que apenas existía. Fue una maniobra audaz y espectacular que mostró que el 7 veces campeón mundial aún tenía la magia, incluso en su última carrera. Nigel Mansell y Nelson Piquet nunca iban a llevarse bien en el GP de Gran Bretaña de 1987. Estos feroces rivales tenían cuentas pendientes, y Silverstone era el lugar para resolverlas. Piquet tenía la delantera, pero Mansell era un hombre con una misión, con neumáticos nuevos y el público local animándolo. Mansell fue alcanzando a Piquet vuelta tras vuelta. Mansell se acercó, luego, en un momento que cortó la respiración, hizo su movimiento. En la recta de Hungary a una vertiginosa velocidad de 306 km por hora, Mansell amagó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha. Fue un momento de pura brillantez en la carrera que llevó al público de Silverstone al delirio. Mansell había vencido a su némesis en suelo natal. La magia de Jules Bianchi en Mónaco en 2014 fue histórica. Luchando en el modesto Marussia, parecía un sueño imposible obtener puntos, pero eso no detuvo a Jules. El Caterham de Kobayashi era el siguiente en su lista mientras avanzaba a través del campo. En Rascase, una de las curvas más ajustadas de Mónaco, Bianchi vio un espacio. Era ridículamente pequeño. Ningún piloto sensato siquiera pensaría en intentarlo. Jules hizo más que pensarlo. Lanzó su Marussia por dentro del de Kobayashi con una maniobra audaz y sorprendente. Fue más un empujón que un adelantamiento, pero lo logró mantener. That was 9 times out of 10 that would have been an accident. That overtake at Rascasse unlocked the rest of Bianchi's race. It paved the way to his famous 9th place finish in the Principality. La maniobra de Max sobre Nasser en Spa en 2015 fue totalmente loca. Este chico, en su año de novato, tuvo la audacia de adelantar por el exterior en Blanchimont. De todos los lugares, Blanchimont. Quiero decir, hemos visto algunos adelantamientos valientes en este video, pero eso fue simplemente de otro nivel. Max vio un hueco que ni siquiera existía, y simplemente se lanzó. Lo hizo por el exterior como si no fuera nada. El prodigio hizo que Nasser pareciera que estaba parado, mientras todos los demás iban con pies de plomo por Spa. Max estaba allí enviándolo, mostrando al mundo que no estaba jugando. Dat gaat toch niet gebeuren. Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Novato o no, Max estaba allí para hacer una declaración. Y vaya que la hizo con ese movimiento. La FIA no le dio la acción del año por nada. Ese adelantamiento fue auténtico. Un serio momento de he llegado de un talento serio. Felipe Massa y Robert Kubica tuvieron un duelo absoluto en el empapado Gran Premio de Japón de 2007. Massa estaba pegado a la parte trasera del BMW Sauber de Kubica, pero el piloto polaco no lo estaba haciendo fácil. Las condiciones eran traicioneras, pero eso no impidió que estos dos se enfrentaran con todo. En la última vuelta Massa decidió jugársela. Lanzó su Ferrari por el interior de Kubica, pero el BMW encontró algo de tracción mágica para volver a adelantarse. Desde allí, los guantes se quitaron, iban puerta a puerta, intercambiando posiciones, incluso siendo forzados fuera de la pista. Fue pura pasión de carrera sin adulterar. Finalmente, Kubica cedió en las últimas curvas, saliéndose de la pista y entregando el 6º lugar a Massa. Fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero después de una batalla como esa, debió haberse sentido enorme para Felipe. El primer Gran Premio de España en Barcelona en 91 fue absolutamente espectacular. Senna y Mansell estaban compitiendo desde el principio en condiciones húmedas complicadas. Estas dos leyendas estaban dando un verdadero espectáculo, luchando con uñas y dientes por la posición. Senna, en su icónico McLaren, hacía todo lo posible por mantener a raya el veloz Williams de Mansell, pero Mansell tenía una misión ese día. Alrededor de 20 vueltas después, finalmente superó a Senna y se apoderó del liderato. Desde allí, nunca vista. Fue un duelo clásico entre dos de los más grandes de la F1, sentando las bases para muchas batallas épicas en Barcelona que vendrían. El Gran Premio de Brasil 2012 estuvo lleno de puro caos. El contendiente al campeonato Vettel fue girado hasta el último lugar en la curva 1. El drama continuó a mitad de carrera después de un reinicio tras el coche de seguridad. Mientras Vettel seguía a su compañero Webber,
Kamui Kobayashi apareció de la nada. El piloto de Sauber logró lo impensable, lanzándose por el interior de la curva 1 para pasar a ambos Red Bulls en una maniobra impresionante. Kobayashi has got a great start on Vettel. Mark Webber makes it 3 abreast going into the center S's. Kobayashi on the inside, Webber's off the track. Kobayashi makes the place. Hamilton realizó un impresionante doble adelantamiento sobre Sutil y Vettel en la horquilla, bajo una fuerte frenada. Lanzó sin miedo su McLaren por el interior de ambos coches, en un movimiento audaz y decisivo. Hamilton superó al Force India y al Red Bull en una sola curva. Fue una exhibición impresionante de frenado tardío y conducción precisa. Lewis Hamilton, Sutil holds him. Double strike. And through comes Sutil, or through goes Hamilton ahead of Sutil, but Vettel's coming back as well. Sebastian Vettel y Fernando Alonso tuvieron un clásico duelo por el quinto lugar en Silverstone. Alonso tomó la delantera sobre Vettel al principio, rodeándolo por el exterior en la curva de Copse no una, sino 2 veces. Sin embargo, Seb no se dejaba dominar. En la vuelta 37, con sus neumáticos ya calientes, Vettel utilizó el DRS para lanzarse adelante de Alonso en la recta de Wellington, pero Alonso contraatacó de inmediato, recuperando la posición en Brooklands. Los dos se enfrentaron con todo, intercambiando maniobras audaces por el exterior y bloqueos defensivos. Fue una acción rueda a rueda en su máxima expresión. Finalmente Vettel encontró un hueco en Copse y consolidó su posición, alejándose mientras la parte trasera de Alonso se descontrolaba. Un duelo épico entre dos campeones del mundo, mostrando sus increíbles habilidades de carrera. Juan Pablo Montoya no estaba dispuesto a dejar que Michael Schumacher se escapara con la victoria en Australia. El ardiente colombiano estaba constantemente detrás del Ferrari de Schumacher, ejerciendo seria presión sobre el campeón reinante. En la vuelta 12, Montoya aprovechó su momento, adelantó a Schumacher para arrebatarle la delantera, llevando al público al delirio. Pero Schumacher no se iba a rendir tan fácilmente. Unas vueltas más tarde, Schumacher aprovechó un error de Montoya, quien se salió de la pista, para recuperar la posición líder. Desde allí, logró alejarse mientras Montoya luchaba con el desgaste de los neumáticos. Fue un duelo breve pero emocionante entre dos de los contendientes más fuertes de la F1, brindando a los aficionados un adelanto de las intensas batallas que vendrían esa temporada. Schumacher se llevó la victoria, pero Montoya demostró que estaba listo para enfrentarse al campeón. Imagina esto, están volando por Eau Rouge, posiblemente la curva más audaz del calendario, donde la mayoría levantaría el pie del acelerador pero no Kimi. ¡Oh no! Él tiene a Schumi en la mira, en una maniobra que parece decir, hoy no, viejo. Kimi lleva su Lotus al exterior. Schumacher, que nunca hace las cosas fáciles, lo presiona fuertemente. Pero Kimi, el Iceman, no parpadea. Se mantiene firme, pie al piso, y pasa por el ojo de una aguja. Un movimiento en falso y ambos estarían en las barreras. Pero Kimi lo tiene bajo control, saliendo de Eau Rouge como un demonio desatado. Pasa fácilmente a Schumacher. Es el tipo de adelantamiento que te hace escupir tu bebida, con los ojos abiertos y el corazón palpitando. El especial de Kimi en Spa fue un momento certificado de ¿acaso no están entretenidos? El tipo tiene talento y valentía a partes iguales. Cosas absolutamente legendarias. El McLaren de Senna no era rival para el Williams de Hill en 1993, pero añade algo de lluvia a la ecuación, y de repente el campo de juego se nivela. Senna olfateó una oportunidad cuando Hill entró a boxes para cambiar neumáticos. Los neumáticos de Damon aún estaban fríos cuando regresó a la pista, y Ayrton no perdió tiempo en atacar. En un clásico acto de magia de Senna, le vendió a Hill un astuto amague. Damon estaba convencido de que Senna iría por el exterior, pero Ayrton tenía otras ideas. Rápido como un rayo, se zambulló por el interior. Antes de que Hill pudiera siquiera parpadear, Senna ya había pasado. Olha o Senna! Olha Ayrton Senna, Luis Fernando! Foi com tudo para Damon Hill para fazer a ultrapassagem. Claro, el McLaren no era el coche más rápido en la pista, pero en las manos de Senna, en esas condiciones, eso no importaba. Vio su oportunidad y la aprovechó con ambas manos. Son momentos como estos los que cimentan el estatus de Senna como una leyenda eterna del deporte. Talento puro e instinto asesino. La combinación perfecta. Mark Webber no estaba jugando en Spa en 2011, tras un inicio menos que estelar. El australiano estaba en una misión para abrirse camino de regreso al frente, pero para hacer eso, tendría que encontrar la manera de pasar a Fernando Alonso, y lo hizo con estilo serio. Mientras el par se lanzaba hacia Eau Rouge, Webber aprovechó su momento. En una maniobra que requirió verdaderos cojones, lanzó su Red Bull por el interior del Ferrari de Alonso. Lado a lado fueron,
a toda velocidad a través de una de las curvas más intimidantes de la F1. Webber no levantó el pie del acelerador ni un segundo, y mientras ascendía en la colina, se adelantó. Fue un momento de infarto, un adelantamiento que mostró la determinación pura de Webber. Fancies a run. Oh, they're so close on the way in, and Alonso had to yield, and just as well he did. Alonso solo podía observar mientras el australiano desaparecía en la distancia, un adelantamiento que mantuvo a todos al borde de sus asientos. La carrera de Kamui Kobayashi en Valencia en 2010 fue increíble. Partiendo desde atrás en la parrilla, el as japonés realizó una jugada maestra al extender su primer stint con neumáticos medios hasta impresionantes 53 vueltas. Esto lo catapultó hasta el tercer lugar, donde defendió su posición vuelta tras vuelta, manteniendo a raya al entonces campeón reinante Jenson Button. Tras finalmente entrar a boxes, Kobayashi salió con neumáticos super blandos nuevos y solo 4 vueltas por delante, con Alonso y Buemi en su punto de mira. En la penúltima vuelta, atacó a un desprevenido Alonso en la curva 17. Luego, en un verdadero movimiento banzai, Kamui lanzó su Sauber por el interior de Buemi en la última curva para arrebatar el séptimo lugar. Fantastic performance. Audaz y emocionante. Una actuación magistral de F1 del nuevo maestro de los adelantamientos. Sebastian Vettel estaba en una liga propia en Monza en 2011, pero eso no impidió que Fernando Alonso le diera batalla al principio. Alonso, impulsado por el público local, tuvo un arranque explosivo para liderar en la primera curva, pero Vettel no estaba dispuesto a dejar que el español le robara el protagonismo. Tan pronto como el coche de seguridad se retiró a boxes, Vettel estuvo pegado a la parte trasera del Ferrari de Alonso. Con el ritmo superior del Red Bull, era solo cuestión de tiempo. Vettel aprovechó su oportunidad, adelantando fácilmente a Alonso para recuperar la delantera. Desde allí, se escapó, dejando a Alonso y al resto del campo en el polvo en su camino hacia una victoria dominante en el templo de la velocidad. Juan Pablo Montoya no estaba para juegos en apenas su tercera carrera de F1. El novato colombiano tuvo la audacia de desafiar al campeón reinante, Michael Schumacher, en Interlagos en 2001. Después del inicio detrás del coche de seguridad, Montoya vio su oportunidad, en la curva 1. Colocó su Williams justo por el interior del Ferrari de Schumacher. Fue una maniobra valiente, casi loca, pero Montoya la hizo efectiva. Se impuso frente a Schumacher para arrebatarle la punta. Para sorpresa de todos, el joven piloto luego lideró la carrera durante un buen rato, poniendo presión sobre Schumi. Claro, la carrera de Montoya terminó en decepción después de que Verstappen lo sacara de la pista. Pero ese adelantamiento sobre Michael, eso fue señal de un piloto de primera. Montoya había llegado, y lo había hecho con estilo. Kobayashi olfateó una oportunidad sobre Rosberg en la horquilla. Se lanzó por el interior, dando un leve empujón al Mercedes, antes de pensarlo mejor. Pero Kamui aún no había terminado. Unas curvas más tarde, envió su Sauber lanzándose por el interior de Rosberg con solo 5 vueltas para el final. Kobayashi squeezes down the inside, didn't even need the tap as Rosberg had left the space on the outside. Una maniobra audaz y decisiva del AS japonés para sellar el trato. Eso es muy de Kobayashi. Fernando Alonso no estaba contento con permanecer detrás del Red Bull de Webber por mucho tiempo. Alonso tenía puestos sus ojos en el tercer lugar. Unas vueltas más tarde, hizo su movimiento. Alonso posicionó expertamente su Ferrari por el exterior, mientras se lanzaban hacia la variante del Retif. Frenando tarde, bloqueó las ruedas, pero todo era parte del plan, deslizándose con gracia a través de la chicane. Alonso tomó la línea interior para la curva a la derecha. Webber no tenía respuesta. De un solo golpe, Alonso había asegurado el segundo lugar frente a los adoradores tifosi. El regreso de Michael Schumacher a la F1 en 2010 estuvo lejos de ser un cuento de hadas, pero Hungría marcó un nuevo mínimo. Mientras Barrichello intentaba pasar a su antiguo compañero de equipo por el 10º lugar, Schumacher realizó una maniobra peligrosamente sorprendente. En un intento desesperado, Schumi apretó a Barrichello hacia el muro de los boxes a casi 321 km por hora. No contento con eso, luego forzó al brasileño hacia la hierba. Fue un momento que cortó la respiración y que podría haber terminado en tragedia. Barrichello, justamente furioso, pidió que Schumacher fuera sancionado con la bandera negra.
Los comisarios estuvieron de acuerdo en que la maniobra fue inapropiada, imponiendo al alemán una penalización de 10 lugares en la parrilla para Spa. La maniobra mostró que, aunque la velocidad de Schumacher podría haber disminuido, su racha implacable ciertamente no lo había hecho. Las chispas volaban dentro y fuera de la pista en el Nürburgring en 2007. Fernando Alonso y Felipe Massa compitieron rueda a rueda en una intensa batalla por la delantera, llegando a estar muy cerca el uno del otro, quizás demasiado cerca. But Alonso overall has the much faster car. It's just that Massa is continually placing. They touch wheels. Incredible. He's got away with it. He takes the lead. Alonso in the lead. Cuando se dirigían al podio, las tensiones se desbordaron. Alonso, recién salido de su victoria arduamente conseguida, acusó a Massa de embestirlo deliberadamente. El brasileño no aceptaba tales acusaciones, negando vehementemente cualquier juego sucio. Los dos intercambiaron golpes verbales, su amistad aparentemente olvidada en el calor del momento. Fue un final picante para una carrera empapada de lluvia que ya había tenido su cuota de drama. Estos adelantamientos abarcan décadas de Fórmula 1, cada uno contando su propia historia de excelencia en las carreras, desde momentos que definen campeonatos hasta puras muestras de talento. Capturan por qué la F1 sigue siendo única. Cuando el control del coche se encuentra con el coraje a las máximas velocidades, nacen momentos inolvidables. Esto fue Racers Reverie en español. Nos veremos en el próximo video.